Y hoy en Una Noche con Veneno, la segunda parte con el expresidente de la República, el ingeniero Álvaro Colón. Señor expresidente, continuamos. En su gobierno, ¿se recuerda usted que la figura de su esposa hasta ese momento, doña Sandra, que ahora lidera el partido, que es suyo también, y que es candidata a la presidencia, por lo menos así se perfila, cuestionada por el tema de su figura como primera dama, que podía utilizar, que no tenía, que si era funcionaria, que no era funcionaria, y fue la que de alguna forma encabezó los programas sociales. Toda esa crítica, todo ese tema de la elección, aun cuando habían algunos constitucionalistas que decían que lo que se estaba haciendo no estaba bien, ¿cree usted que eso a usted particularmente, como presidente Colón, le afectó? ¿Cree usted que a su gobierno puede ser recordado como, digamos, muchos decían, es que se pusieron de acuerdo, pues? ¿Me entiende? Mira, si me preguntaran si yo lo volvería a hacer, lo vuelvo a hacer. Por una razón muy simple. Yo no hubiera estado de acuerdo y acepto el 50% de la decisión, el otro fue de Sandra, porque yo estaba seguro que tenía derecho a la inscripción. ¿Por qué? Yo consulté a algunos constitucionalistas que no eran de gobierno, no eran de partido. No tenía por qué quedar bien con usted, digamos. Y la opinión que me dieron era que faltaba una palabra en la Constitución: cónyuge. Nuestro derecho civil dice textualmente que el casamiento no genera grado. Y la prohibición es para el tercero y cuarto grado de consanguinidad. O sea, si hubiera la palabra cónyuge, ahí sí, no había posibilidad. Y sinceramente yo estaba convencido de eso. Lo que pasó después, pues el respeto al sistema jurídico y no había forma de hacerlo. Y obviamente me afectó, porque me afectó en la parte personal, obviamente, pero también en la parte política. Fue un año mucho más complicado de lo que haya tenido un año final, que siempre es el más difícil para un presidente. Sin embargo, era parte del precio de haber tomado una decisión política que creíamos lo mejor para el país. Las críticas a Sandra, pues ya pasaron 17 meses, 18 meses, más, llevamos ya... Las perspectivas cambiaron también. Las perspectivas cambiaron, yo he visto el trabajo de Sandra, ha cambiado en su estructura de líder, en su acercamiento a la gente, sobre todo a la gente de trabajo, etc. Y el tiempo conlleva, don Álvaro, a que los comparen, a que lo comparen usted con el presidente Otto Pérez, aunque ustedes no lo quieran, y como políticos ustedes respeten, que los comparen a Roxana con Sandra, o sea, sí, es obvio. Pero es los que nos metemos a esto debemos estar muy claros de que estamos expuestos. Digo, el gobierno fue golpeado de una forma durísima. ¿Cómo ve ahora, digamos, ya desde afuera usted el tema que surgió con el caso Rosenberg? De alguna forma fue una de las crisis de su gobierno, ¿verdad, presidente? Que fue el proceso. Sí, que involucraba a la CICIG, que ahora es muy cuestionada también con algunos casos de alto impacto. Mira, si no me sale bien, el 11 de enero voy a presentar el libro, que se llama La infamia Rosenberg. No le va a gustar a mucha gente, pero ahí se dice la verdad de lo que pasó, con videos, con fotos, con todo. Y creo que me recomendaron escribirlo, yo nunca he escrito un libro, me está costando porque no tenía la costumbre de... Pero sí lo está escribiendo usted. Sí, sí. ¿Quién eran los camisas blancas, presidente? ¿Oh? ¿Quién eran los camisas blancas que usted en un par de veces... Alguien que no conocía ni el Parque Central. Hay un video simpaticísimo donde viene un camisa blanca con sus guardaespaldas y le dice: vos me trajiste al Parque Central, no al Parque de la Constitución. Imagínate, ese hombre no sabía cuál era la diferencia del Parque Central y el Parque de la Constitución. Educado en Estados Unidos. ¿Protagonistas hoy en día en temas políticos o no? No sé. No sé, su cara no me hace... No se le hace. Presidente, pasemos a los temas importantes, digamos. ¿Se recuerda? Yo al expresidente
espada, leí duro también el tema de salud. El tema de salud, presidente, o sea, en su gobierno, probablemente por el sistema que ustedes dicen, por la cantidad de sindicatos que tiene, es terrible, o sea, es terrible. Yo regresé 2 veces en su gobierno, he regresado 2 veces en el gobierno del presidente Pérez y es terrible, no quiero ni pensar cómo está en el interior. ¿Qué pasa? O sea, vamos a seguir soportando, digamos, los ciudadanos y van a seguir los políticos diciendo que no es que porque el sistema, entonces, por lo tanto, no podemos proveerle al guatemalteco algo que constitucionalmente está ahí. Ahí hay varias etapas que obviamente nosotros tratamos de superar y en algunos casos nos fue bien, en otros no. Uno es la estructura, la política pública de salud. Tú tienes hospitales como el Schroeder, el San Juan de Dios, que gracias a Dios existen, pero que ya no son del sistema moderno, digamos. Deberían ser hospitales más pequeños, mucho más hospitales más pequeños. Son 2 monstruos que gracias a Dios, mal que bien, siguen funcionando. Entonces, yo creo que es toda la política pública de salud que hay que hacer una reforma muy profunda, pero que transita, igual que la seguridad y justicia, por un incremento presupuestario muy grande. Pero, presidente, no pero podemos es un seguir... reto de sociedad. Digo, ¿no? Pero sí, de sociedad por supuesto, pero principalmente de... Y creo que los políticos caemos ingenuamente en estar prometiendo cosas sin tener presupuestos en la mano, cuando deberíamos tener Después piden préstamos para endeudar el país. Programa y presupuesto. Cualquier persona que en esta campaña del 2015, a ver si no me meto el lío, diga que va a mejorar la seguridad sin mejorar impuestos, está mintiendo. Presidente, tema de seguridad, terminemos ahí. 5 ministros de gobernación. Correcto. El actual gobierno lleva 2 años, digamos, lleva un ministro de gobernación. Eso no implica nada. Usted hizo sus cambios por alguna razón, aparte de que uno muere. No ha mejorado el tema de seguridad, presidente. Y aquí se sentaban los candidatos a decir, y como oposición decían que usted estaba haciendo un trabajo terrible, presidente. Y hoy en día vemos que la situación, o sea, el lema de campaña de este presidente y su gobierno era seguridad. O sea, ¿qué pasó? ¿Se confundieron? ¿Nos vendieron una idea errónea? ¿Sabían ellos que no iba a funcionar? ¿Qué pasó? Mira, es difícil hablar sin que parezca que uno se va a defender, pero gobernación era uno de los ministerios más difíciles de entrarle. ¿Por qué? Porque ahora la policía es más grande que el ejército, había enquilosados, sistemas paralelos, etc. El evento donde muere el Vinicio, para nosotros fue un golpe terrible, no solo por la parte humana, que obviamente era compañero de nuestros, sino que yo lo jalé antes durante la campaña para elaborar el programa de seguridad. Él era viceministro de Adela Torrevieja. Y si tú ves la curva de homicidios, de los 10 años anteriores, de los 8 años anteriores a mi gobierno, solo el año de Adela Torrevieja no baja, ella ya no sube. Mi inicio entra y teníamos todo un plan con Menocal. Menocal estaba como secretario, como digamos asesor en seguridad y justicia. Él me hacía la relación con CICIG, con la Corte Suprema, con Gobernación. Y se diseñó un plan que terminaba con las mesas de coordinación entre el Ministerio Público, Gobernación, la Corte Suprema, que eso se logró hasta mediados del 2009. ¿Por qué? No sé si te acuerdas, pero 2 cúpulas de la policía se fueron a la cárcel. ¿Quién me ayudó en eso? Sí. Los ministros que se fueron, reportes de sí. Uno en la cárcel no había. Yo sí tuve las agallas de meter a gente mía a la cárcel. Y lo hice porque era parte de un proceso que llevamos. En noviembre del 2009 se consolidan esas mesas, se consolida la UME
que me llama la atención y se habla muy poco de eso. La UME es la Unidad de Métodos Especiales de la Ley contra el Crimen Organizado. Se empiezan a armar los equipos entre fiscales, investigadores, policías, etcétera, para los operativos de estructuras con el apoyo de CICIG. La DEA apoyaba en la parte de narco, digamos, pero en la parte de estructuras era CICIG. Y se empiezan a dar las capturas que tú ya conoces, que jamás se habían dado. Capos, empiezan a caer uno detrás de otro. Y en eso llega el cuarto ministro, entra Menocal. Cuando entra Menocal, como que los astros se terminaron de alinear y los resultados empezaron a ser más eficientes. El año pasado se incautó el 54% de lo que incautamos nosotros en el año 2012. En los 4 años de mi gobierno se incautaron 11 veces más que en el periodo de Berger. 11 veces, no fue el 20% más ni el 30%, 11 veces más. ¿Por qué? Porque desde el final de 2009 hasta el 2012 hubo una gran coordinación con el sistema de justicia y particularmente el Ministerio Público, con el bache de todo el relajo del fiscal. El bache este que hubo desde mayo 2010 a diciembre 2010. Entonces, yo creo que y si tú ves la curva, no sé si has visto la curva de homicidio, pero la curva de homicidio siguió hasta agosto del año pasado. En agosto se vuelve a nivelar y empieza a subir. Mi impresión, no tengo pruebas, no tengo los datos ahora ni la información que yo tenía antes, pero es que algún proceso se tocó, porque es que en la delincuencia no... Es que no es tan sencillo. No puede empezar a bajar de hoy a mañana. No. Es toda una serie de procesos, fiscales, jueces, policías, comisarios, y todo eso es complicadísimo. Entonces yo creo que en seguridad, yo he leído las críticas que le hacen al gobierno y todo, me pongo en los zapatos del presidente Pérez Molina, y me imagino que él está haciendo todo lo que... Lo imposible. Ofreció más de lo que podía cumplir, es muy probable. Y de alguna manera llega a su equipo. Presidente, para terminar, la política continúa. O sea, no podemos ahí sí que ensañarnos con las críticas tampoco. Simplemente estamos viendo el panorama de lo que sucede. El problema es que las generaciones continúan. Ustedes, digamos, o los más grandes, van para afuera. Digo, con todo el respeto que ustedes se merecen, digo. Y las nuevas generaciones, incluso anteriores a las mías, vienen. Entonces digo, ¿qué podemos esperar? O sea, usted como presidente, con sus críticas, con sus aciertos, desaciertos, ¿qué podemos esperar? Porque entendemos que la política es el motor de desarrollo de este país, por supuesto, pegado a otros actores que son empresariales y demás. ¿Qué hacemos? O sea, ¿el joven va a seguir perdiendo la fe? O sea, estamos llegando a un momento, presidente, yo lo pensaba en las elecciones pasadas, pero ahora también lo sigo pensando. Mira, te paso algo que he estado predicando en algunos lugares que me han invitado y que ha tenido una buena respuesta. Tienes 38 años. 31. 31. Me dio cara de viejo usted, presidente. ¿A qué edad tuviste tu computadora? Yo calculo que en el colegio, en los últimos años del colegio, los primeros de la universidad, hace unos 8 o 9 años. Mi nieta de 6 años ya tiene computadora. Chiquita, de niños, pero ya la opera. Yo lo tuve a los 32 años. La primera PC con la maravillosa cantidad de 30 megas en su disco duro y 516.000 bytes en RAM. Y eso ahora lo tiene una calculadora, ni siquiera los teléfonos, olvidé. La brecha generacional que hay ahora nunca ha existido en la historia de la humanidad. Entre mi padre y yo fue la televisión a colores, pero entre mis hijos y yo hay miles de sobre todo en comunicación, en información, en acceso al conocimiento. Imagínate entre mi nieta y yo. Entonces, y voy a lo de juventud. Y voy a decir algo que se lo digo a todos los que están de secretarios generales de partido. El movimiento de juventud del país o de un partido, déjenlo solito.
Los viejos no entendemos a la juventud de ahora porque es otro, han vivido en otro ambiente. Nosotros no teníamos la amenaza de las drogas, no teníamos la amenaza de la violencia, había guerra en Guatemala, pero aquí en la ciudad no teníamos esa amenaza. Entonces es otras circunstancias totalmente distintas, por lo que mi recomendación es que los movimientos de juventud deben ser independientes. Este 131 más 1, ¿cómo era? 132. Los movimientos de Brasil, los movimientos de jóvenes en España, no están saliendo por la nada. Por la nada, están saliendo de una desesperación, porque están sufriendo una crisis tal vez mayor que la nuestra, o nosotros no nos hemos dado cuenta del tamaño de nuestra crisis. No. Pero yo sí creo, y te lo estaba comentando antes, un movimiento de juventud, pero donde los viejos, si los jóvenes quieren saber algo, que nos llamen, pero que no seamos los viejos los que diseñemos ese futuro, que ustedes lo saben mejor que cualquier líder, por muy apegado a la juventud que piense que está. Joven de espíritu, dice, joven de... Es que eso ahorita ya no vale, es que yo no tuve la vivencia o el ejercicio cerebral de trabajar con computadora, con internet, ahora hay un montón de cosas, bajar esa cantidad de fotos, tienes una duda y tú el teléfono y una vez y sales de la duda. Eso es una velocidad de conocimiento impresionante que un joven de hoy maneja bien. Ojalá. Y eso hace una brecha generacional, en mi opinión, ya sin posibilidades de puente. Señor presidente, le agradezco mucho por la entrevista. Gracias. Nos abre un poco los ojos. Por supuesto que sujeto siempre a comparaciones. ¿Cómo le veo? Bonita.